Bueno, ahora vamos específicamente a lo que es el modelo Pindó. Esto es lo que vimos anteriormente, es cuáles fueron los insumos que tomamos para poder construir el modelo. Este modelo, antes que nada, les voy a contar por qué se llama Pindó. ¿Ustedes saben lo que es una Pindó? ¿Algunos saben? ¿No? Bueno, una Pindó es una palmera que plantaban los indígenas de nuestro país, las cuales cuando se plantaban marcaban un camino. Entonces nosotros consideramos que este modelo Pindó también marca un camino para el acceso pleno a la información de calidad, ¿no? Entonces por eso fue que le pusimos modelo Pindó a nuestro modelo. Es un modelo estructurado en etapas, en fases. Cada una de estas etapas y fases tiene objetivos concretos, ¿no? Después es un modelo interdisciplinario, tanto en su creación como en su aplicación. Es un modelo que está pensado para trabajarlo entre maestros, bibliotecólogos, comunicadores, ¿no? Es un modelo escalable, ¿no? Que cada vez podemos irlo profundizando, ¿no? Es un modelo flexible, ¿no? A pesar de que está pensado para estos años, también podemos flexibilizarlo a otras realidades y a otros contextos, ¿no? Y es un modelo integral que, por más que está dividido en etapas y fases, es una única unidad. Entonces, ¿cuáles son las etapas del modelo Pindó? Son estas 4 que vemos aquí. La primera es reconocer la necesidad de información. La segunda es planificar la estrategia de búsqueda. La tercera es evaluar y seleccionar la información. Y la cuarta es elaborar y comunicar la respuesta. Vieron que estas 4 etapas corresponden a las características y a los conceptos principales que se visualizaban en las definiciones. Entonces, la etapa primera, reconocer la necesidad de información. Entonces, ¿cuáles son las fases de esta primera etapa? En primer lugar, este reconocimiento de una necesidad de información, que muchas veces puede ser planteado por un maestro, por un docente, por un colega. Otras veces surge por interés propio, ¿no? Después de este reconocimiento de la información, se plantea una pregunta inicial. Bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? No sé, estoy pensando. Historia del siglo XX. Bueno, la pregunta inicial puede ser, ¿qué acontecimientos históricos surgieron en el siglo XX? Una pregunta concreta. Y a su vez la importancia de esa pregunta concreta, identificar cuáles son las palabras claves que nos pueden servir para realizar una buena búsqueda. ¿Está clara la etapa 1? Bueno, la etapa 2 es planificar la estrategia de búsqueda de la información. Por un lado, define una estrategia de búsqueda. Empieza a pensar, ¿por dónde voy a ir? ¿No? ¿Por dónde voy a ir para poder resolver esta necesidad de información? Por otro lado, identifica a qué tipo de recurso de información me conviene ir para buscar esta información. A una enciclopedia, a un diccionario, a un artículo de prensa, a un blog, a un sitio oficial. Por otro lado, entonces tiene que tener conocimiento de los diferentes tipos de recursos de información que podemos encontrar. Una tercera fase de esta etapa
selecciona y accede a esos recursos de información. Bueno, sabe cuáles son los recursos de información, elige cuáles a su entender podrían ser los más convenientes, ¿no? Y por otro lado, si haciendo este proceso no encuentra lo que está buscando, tiene que reformular esta estrategia de búsqueda. La tercera etapa es evaluar y seleccionar la información. Acá tenemos dos fases, y la primera de esas fases tiene que ver con las competencias lectoras, en el sentido de que para poder buscar información o para poder saber que la información que encontramos es la correcta, tenemos que leer y entender lo que encontramos. Y por otro lado, la importancia de evaluar según criterios de calidad, y después de evaluar, seleccionar aquellos que son más pertinentes para nuestra necesidad de información. Y la cuarta etapa es elaborar y comunicar la respuesta, ¿no? Por un lado, en esta etapa tenemos que responder al problema de información, después que planteamos la estrategia de búsqueda, que reformulamos la estrategia de búsqueda si era necesario, que fuimos a los recursos más pertinentes, que evaluamos la información que encontramos y que la seleccionamos. Tenemos que ver si todo esto responde al problema de información, ¿no? Y a su vez tenemos que aprender a utilizar la misma de forma ética, no lo que decíamos anteriormente, citar la fuente, ser leales al contenido de la información que encontramos. Y después, una tercera fase de esta etapa es presentar y comunicar la información generada, ¿no? El niño, porque en este caso el modelo está principalmente dirigido a niños en edad escolar, el niño como generador de nueva información a partir de la información que ha encontrado. Entonces acá también tiene que saber a quién va a ir dirigida la información, qué tipo de trabajo va a tener que presentar. Todo esto también tiene que ser competente. Esto, como decíamos, cada una de las etapas tiene objetivos propios, que esto queda en la diapositiva. No lo vamos a leer, después ustedes lo pueden ver más en detalle. Y bueno, y en base a esto, una vez elaborado el modelo, que nos había quedado muy lindo desde el punto de vista teórico, había que testearlo, ¿no? Entonces, ¿dónde se testearon? Se testearon con niños, porque el modelo iba dirigido a niños. Entonces se realizaron 2 actividades con niños de 5º y 6º año de la Escuela Francia. Y esto realmente dio lugar a que se pudieran hacer mejoras al modelo. ¿No? También en la escuela 342, que era una escuela de contexto crítico, también se realizó una experiencia con niños de 5º año, en los cuales se observó cómo buscaban información a través de preguntas concretas utilizando el modelo. Y después hicimos una experiencia con estudiantes de magisterio, porque como decía anteriormente, el modelo es interdisciplinario y es para ser aplicable tanto por maestro como por bibliotecólogos. Entonces, bueno, nos parecía importante testear el modelo con maestros para ver cuál era su opinión, si era perfectible, y realmente también nos dio insumos para poder mejorar. Y después tuvimos una experiencia también de aplicación de este modelo
por eso decíamos que era un modelo flexible, ¿no? Porque tenía que tener la capacidad de poder aplicarse a distintas poblaciones. Entonces lo que hizo fue mostrar una versión accesible para ciegos del modelo Pindó a un grupo de jóvenes en edad vicial, ¿no? Y estos jóvenes lo que hicieron fue recorrer esta guía, ¿no? Esta versión accesible del modelo, y también darnos elementos para poder mejorar el mismo.